Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas y veremos qué es lo que está cambiando en el gráfico de Bitcoin y cómo tenemos que enfocarlo. Así que empezamos. Hoy vamos a hablar de Bitcoin, Sandbox, Chiliz, ICP y Luna, pero antes, yendo a por las noticias, hoy lo más importante, el main focus, en mi opinión, para el día de hoy, es, bueno, básicamente la comparecencia de Lagarde. No va a ser tampoco tan importante, ya que ayer ya salió, ayer ya habló, ya comentamos en el vídeo de ayer, de la tarde, qué es lo que había dicho, cuáles eran las consecuencias y demás. Pero vamos a tener varias noticias, como digo, más importantes o más relevantes en Canadá. Hay a las 2:30 hay varias noticias: venta minoristas, venta del sector manufacturero, ventas minoristas subyacentes, índice de precios de materias primas. Bueno, es un seguido de información que no es la información más importante que podemos tener en cuanto a la economía. Tampoco es el país más importante, pero sí que es cierto que es interesante ver cómo va el rumbo en este sentido. Y ya para acabar, PMIs en Estados Unidos, ¿ok? Tenemos manufacturero, compuesto y de servicios. Esto también va a ser bastante interesante. Y bueno, si tuviera que quedarme con unos datos, antes que con los de Canadá, me iba a quedar con los de Estados Unidos, el PMI. Pues bueno, básicamente porque es un dato que considero que afecta de manera más directa a lo que pueda suceder en el precio, ¿no? Igualmente, hoy no es la típica jornada que me haga sospechar o me haga pensar, como sí que fue ayer, que puede afectar de alguna manera lo que suceda o lo que se diga. Y es que ayer sí que es cierto que salieron diferentes comentarios en Estados Unidos, diferentes comentarios en Europa. Habló Powell, habló Lagarde, hoy repite Lagarde. ¿Qué comentó Powell? Que es al final lo más importante. Y es que dijo que básicamente lo que dijo es que iba a subir seguramente 50 puntos básicos los próximos tipos de interés, ¿vale? Ya lo dejó prácticamente dicho. Y ahora pues es cuestión de descontarlo. El mercado ya se ajustó en base a ello. Estados Unidos en general cayó, el dólar subió, ya que pues fue un poco el ajuste que se llevó a cabo de esas declaraciones. Vamos a ver cómo avanza. Recordemos que los próximos tipos de interés se van a subir en mayo. Pues bueno, vamos a ver cómo avanza la economía, cómo avanza la guerra, cómo avanza el contexto en sí, para ver si se reajusta de alguna manera más positiva o más negativa y cómo llegamos finalmente a esa nueva subida de tipos de interés. Aquí comenta: sus declaraciones, aunque en gran medida consistentes con las expectativas del mercado, es lo que ya suponíamos, han hecho aumentar el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años hasta el 2,974%, ¿de acuerdo? Su cuota más alta desde diciembre de 2018. Lo que ha impulsado la venta de bonos del Tesoro en este mes ha sido básicamente la historia de la reducción temprana y más agresiva del balance de la Fed. Todo esto ya lo hemos ido comentando, ya lo hemos ido narrando poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, finalmente comenta: este fortalecimiento del dólar se está produciendo en particular frente al yen japonés y el yuan chino, pues el Banco Central de Japón mantiene su postura ultra acomodativa y la economía de China se ha visto afectada por el debilitamiento de la demanda en el extranjero y las estrictas restricciones del país. Al final, Estados Unidos, pese a ser una potencia muy similar a la de China, pues viven situaciones pues no similares o no iguales en ese sentido, y cada uno pues tiene que tomar sus propias decisiones para mantener de la manera que consideren mejor su economía. Pasando de esto y cambiando de tema, COVID-19 XC sigue su expansión mundial. Esto ya aparecen como juegos de Pokémon que cada vez sacan más variedades. Pues ahora tenemos COVID-XC, ¿vale? Che o XE, no sé cómo querrán llamarlo. Es una combinación de las variantes de Omicron, BA.1 y BA.2, rollo Pokémon Platino y Pokémon Esmeralda. Pues bueno, más o menos similar, pero bueno, bromas aparte, los datos iniciales de la variante Omicron XE sugieren que la tasa de crecimiento, es decir, la proporción de nuevas infecciones, es ligeramente superior a la de Omicron BA.2. Siempre la curiosidad, y esto es así, realmente, siempre que sale una nueva variante, se ve que es como menos fuerte, o sea, afecta menos, pero es más contaminante, ¿no? Se propaga de manera más habitual. Supongo que pues será habitual o normal en este tipo de enfermedades. La necesidad de vacunas actualizadas es cada vez más apremiante, ya que todas las vacunas actuales se basan en la cepa original de Wuhan.
¿vale? Pues bueno, preparad brazos para quien quiera vacunarse en este sentido, porque entiendo que no serán obligatorias, ¿no? Pero bueno, que sepáis que hay una nueva cepa de COVID. Aquí en España, hace exactamente 2 días se finalizaron las restricciones en mascarilla en interiores, únicamente se mantiene en sanidad y en transporte público. Lo demás, restaurantes, hoteles, centros comerciales, etcétera, etcétera, es recomendación, no es obligación. Así que, pues bueno, poco a poco vamos quitando ese tipo de restricciones. Cambiamos. Una empresa de medios de comunicación australiana apuesta por la participación de los fans de la NBA con los NFTs. Notición muy interesante, poco a poco cada vez más adopción en este sentido. Los NFTs son una auténtica barbaridad, y no solo por un dibujito o una obra de arte o algo que se puede revalorizar, sino para muchas cosas, en muchos sectores y en muchos campos, prácticamente en todos, o sea, en todos los campos en los que nos podemos imaginar, pues compras, ventas, lógicamente, música, sanidad, en todo se van a utilizar NFTs, ¿de acuerdo? Entonces, la empresa australiana de medios de comunicación Basketball Forever ha anunciado un proyecto NFT titulado Hubhounds, ¿ok? Aquí un poco explica cómo se guardan estos NFTs, etcétera, etcétera. Y aquí pone: en la fase 1 de la hoja de ruta, los usuarios recibirán artículos físicos, mercancía y recuerdos que se relacionan directamente con el rasgo único de los NFTs que poseen. O sea, tú tendrás un NFT que representará, pues imaginaros, hablando de básquet, pues puede representar, para quien sepa de básquet, pues Kyrie Irving metiendo ese triple con los Cavaliers en las finales contra los Warriors, ¿vale? Pues ese NFT, que puede representar una imagen, un vídeo, lo que sea, pues te va a proporcionar, aquí lo pone, artículos físicos y mercancía que se relacione directamente con ese rasgo único de los NFTs. Pues algo de Kyrie Irving, algo de esas finales, yo qué sé. Entonces, pues bueno, lógicamente, dependiendo de esos artículos, pues el precio del NFT será mayor o menor. Eso ya lo pone el mercado, como siempre, ¿de acuerdo? El juego más grande es la fase 2 de nuestra hoja de ruta. La propiedad del sabueso da a los usuarios acceso a grupos diarios de mercancías, recuerdos y premios en metálico que se desarrollan en forma de una aplicación de participación de los aficionados. O sea, bueno, al final tú puedes tener un NFT y darle directamente las ventajas que tú consideres oportunas, y esto es lo que están un poco desarrollando, ¿no? Pasamos a las dos últimas. Tigres, el club de fútbol mexicano, vendió todos sus boletos mediante criptomonedas. Otra noticia que quería implementar, básicamente es eso, no vamos a entrar a desarrollar nada, pero que lo sepáis, en México el club de Tigres, creo que es uno de los más importantes, si no recuerdo mal, a ver si ahora me vais a matar los que seáis de México, comenta esto, pues vende sus entradas con criptomonedas. Y finalmente, una ballena de Bitcoin mueve abruptamente más de 600 millones en Bitcoin, ¿ok? Ha pasado de una billetera desconocida a otra billetera desconocida que solo había hecho una transacción anterior. Así que nada, esto un poco de, pues bueno, básicamente de curiosidad, que lo sepáis, no vamos a entrar a desarrollar el artículo ni nada. Aquí tenéis pues una especie de gráfico, no vamos a entrar en ello, que un poco marca las transacciones de las ballenas. Han estado acumulando durante más de un mes, en fin. Solo era una curiosidad que quería meter, no quiero desarrollar mucho más para no alargar demasiado el vídeo. Vamos a ir directamente al análisis y sobre todo quiero que entendamos el cambio, ¿vale? Ayer que comentamos, ayer estábamos hablando, y antes de ayer ya lo dijimos, exactamente el día 20 de abril, dijimos, cuidado porque estamos en un punto importante, por el mínimo decreciente, etcétera, etcétera. Ayer lo desarrollamos más y se ha confirmado esa hipótesis, ¿vale? Se ha confirmado esa hipótesis. ¿Esto qué implica? Que ahora mismo, técnicamente hablando, dentro de entender que el gráfico semanal, pues bueno, si bien puede seguir haciendo mínimos crecientes, lo cual pues más o menos se desarrolla bien, entendemos que por nuestro análisis no es alcista, precisamente porque hemos roto ciertos niveles, y no solo los hemos roto y hemos estado poco tiempo, sino que los hemos devuelto en muy poco tiempo, ¿vale? Entonces, entendiendo que el gráfico semanal no es positivo, sino que viendo este gráfico las próximas 2-3 semanas deberían de ser negativas, vemos que, pese a que hay ciertos aspectos positivos del gráfico diario que ya hemos comentado, se ha confirmado también un máximo decreciente. ¿Veis? Tenemos un máximo en este punto de aquí.
tenemos otro máximo aquí, ¿vale? ¿Esto qué indica? Pues bueno, indica que se unen ya por fin el gráfico diario con el gráfico semanal en cuanto a esa convergencia bajista. Convergencia bajista que no implica que el precio tenga que irse a 20.000. ¿Vale? Eso que vaya por delante, pero cuando tú empiezas a tener convergencias bajistas que se alinean, entiendes que pues entre la situación actual y vamos a poner 10 días, lo más probable es que el precio pase por ciertos niveles inferiores, como por ejemplo los 37.000, 35.000, no lo sé, ¿vale? No lo sé. Ya iríamos viendo. Luego entran las probabilidades de que finalmente suceda o no suceda, pero las probabilidades están de ese lado, ¿vale? Están del lado de movimiento bajista en el corto medio plazo, porque estamos hablando de pues, gráfico diario, sobre todo que es donde más confirma, ¿no? Pero ¿qué falta? ¿Qué falta? Falta una temporalidad más, y es la temporalidad intradiaria, ¿vale? No vamos a iniciar, o sea, ahora lo que tenemos es una señal, ¿vale? Ha sonado el pistoletazo, ¡pam! El pistoletazo fue la vela de ayer, que indica inicia. ¿Qué inicia? Inicia un movimiento bajista. Pero no se va a confirmar dicho movimiento hasta que no tengamos una confirmación en gráfico intradiario. ¿Y esto qué implica? Pues implica lo siguiente. Implica que tenemos que venir aquí, gráfico de 4 horas es más que suficiente, y analizar, ¿vale? Fijaos cómo hemos estado pasando por diferentes etapas, diferentes fases, adaptándonos a lo que el mercado requiera, a lo que el mercado nos pide. Y ahora mismo el mercado nos pide, oye, en gráfico diario estamos mal, en gráfico semanal, pese a las cosas buenas del gráfico diario, se ha juntado un elemento negativo más que indica y decanta la balanza hacia estamos mal, como he comentado antes, ¿vale? Mírate el gráfico de 4 horas porque es ahí donde vas a sacar la información. ¿Y cuál es esa información? Pues bien, podemos directamente este nivel de sombreado, lo podemos dejar sin ningún problema porque no es algo que moleste, no es algo que afecte a nada. Este nivel de aquí lo vamos a quitar porque no es ahora mismo relevante y tenemos que centrarnos en lo que estamos viendo ahora. ¿Y qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo como el mercado, después de esta especie de pullback barra movimiento impulsivo que tuvimos bajista, desacelera bastante bien. Como veis, en un principio cae, pullback, cae, pullback, cae, pullback y ahora ya no caía, estaba desacelerando, por lo cual desacelera bastante bien en toda esta etapa de aquí y se levanta. Pues bien, pasa de levantarse y hacer máximos y mínimos decrecientes, esto literalmente lo comentamos, falta un cambio de tendencia aquí, recordáis, dije ayer mismo, falta un cambio de tendencia, un doble techo, algo así, ya lo tenemos, hemos hecho una especie de doble techo y un impulso que ha hecho un mínimo decreciente, pero ¿qué falta ahora? Falta un máximo decreciente. Entonces, al mercado, para confirmar lo que hemos estado hablando de gráfico diario, de gráfico semanal y demás, necesita crear un máximo decreciente en gráfico intradiario. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí el máximo anterior en el nivel de pues entre los 42.000, 43.000, etcétera. Necesitamos un máximo decreciente más. ¿Por qué? Pues porque el mercado en tendencia bajista se mueve así. Máximos y mínimos decrecientes. Y ahora mismo lo que tenemos es esto de aquí. ¿Vale? Tenemos un movimiento bajista que, pues lógicamente, si unimos a la tendencia anterior, ya ha hecho un mínimo decreciente. Esto de aquí lo tenemos así, esto de aquí lo tenemos aquí así, pero ¿qué falta para confirmar una tendencia bajista? Si tú ves esto y te dicen, tiene que haber una tendencia bajista, ¿tú qué haces? Esto. ¿Vale? Entendiendo que esto de aquí ya no lo necesitas porque ya lo has hecho, ya hemos hecho el mínimo decreciente, ya lo hemos hecho aquí, ¿vale? Ya lo tenemos hecho. Pues bien, entendiendo que esta fase no la necesitas, lo que sí que necesitas es confirmar un máximo decreciente. Y en esas estamos esperando a que se pueda confirmar un máximo decreciente en algún punto, ¿vale? Hay que ver si se acaba confirmando, porque muchas veces lo que sucede es que el mercado pues hace un pullback mayor de lo habitual, sale una noticia como pasó ayer, ¿no? Que ayer fue un día pues de noticias un poco contrapuestas y cae, pero luego se recupera. Entonces esto lo anula. Entonces ahora tenemos que estar pendientes de ese máximo decreciente en temporalidades más inferiores para confirmar ese cambio de tendencia final en 4 horas que vaya a afectar directamente al gráfico diario, por lo cual vaya a generar un movimiento bajista que como mínimo nos va a llevar al nivel de los 39.000 para testear mínimos anteriores diarios y que de romperse confirmará lo que llevamos comentando en gráfico semanal, llevando el precio probablemente a unos 35.000, 34.000, 33.000, todo este rango de aquí, ¿vale? Así que nada, espero que hayáis visto, que hayáis entendido un poco la correlación entre todas las temporalidades y vamos a pasar pues ya directamente a el siguiente, que es Sandbox.
Bien, Sandbox ya comentamos el último análisis que hicimos, no recuerdo cuándo fue, y es que esto estaba dejando de ser una especie de triángulo y se estaba convirtiendo en un buen rango, en una consolidación mucho mayor. Podemos alargar este nivel de soporte 2,82, 2,80 aproximadamente, lo podemos poner así, lo podemos ajustar un poco más a lo que estamos viendo recientemente. Al final los niveles tienen que ir ajustándose, ¿de acuerdo? Y si el nivel de 2,64, que es donde lo he puesto, 2,66, es mucho más efectivo que el 2,80, pues hay que estar allí. Y realmente es un nivel más que correcto, porque como veis, toca por aquí, toca por aquí, toca por aquí y toca por aquí. Entonces, teniendo 1, 2, 3, 4 toques, 4, 5 toques, la ruptura de ese nivel, ¿qué implica? Implica que el precio pasa de una consolidación en rango a una corrección mayor que nos puede llevar hasta X, Y o Z. Es que no tengo ni idea ni me interesa, porque lo que tenemos que focalizar es en no perder este nivel y en entender que el perder este nivel decanta unas probabilidades grandes hacia buscar el siguiente nivel de liquidez, el cual está muy abajo, ¿vale? Esperemos que no, pero realmente está muy abajo. No tiene por qué llegar a 0,82 porque puede entrar liquidez en una continuación alcista. Imaginaos que rompe ese nivel, empieza a caer a 1,80 y de repente pues da una continuación alcista a Bitcoin y entra liquidez en todas las criptomonedas. Vale, perfecto. Pero de no entrar liquidez, de no haber ninguna reacción general, el precio irá cayendo, cayendo y cayendo, porque hay que buscar la siguiente zona de liquidez y esa zona de liquidez se ha formado alrededor de 0,80 y pico, 1, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? No os recomiendo que empecemos a mirar intradiarios, que empecemos a mirar 4 horas, 1 hora. Es tontería realmente. No tiene mucho sentido estar mirando gráfico semanal, porque al final las rupturas se van a formar de manera diaria. Tenemos un nivel de soporte en este punto en el que estamos actualmente, media móvil de 50 semanal, nivel horizontal de soporte, por lo cual vamos a fijarnos en el gráfico diario y a ver qué es lo que sucede. Como veis, está intentando frenar, está intentando desacelerar, acumular este movimiento bajista. La anterior vez que tocamos este punto, arrancamos con fuerza. Vamos a ver si el precio es capaz de separarse, porque si no es capaz de separarse, lo más probable es que lo rompa, porque no es demasiado habitual ver una acumulación demasiado larga en criptomonedas. Así que Sandbox está en esa situación. Vamos a pasar a la siguiente, la cual es Chiliz. Chiliz ha conseguido, y ya hablamos de la importancia de esto, mantenerse por encima de este nivel de soporte, nivel de 0,21. ¿Por qué? Pues bueno, porque básicamente nosotros lo podemos estar enfocando así como una especie de rango de consolidación, pero habrá gente que haga así, elimine esto y diga, no, pues si es que esto es un claro impulso, esto es un pullback y ahora viene una continuación, ¿vale? En cambio, si el precio no continúa después de rechazar, fijaros lo que hizo, se fue hasta la media móvil de 50 semanal, hizo una high test, vela de reversión, e hizo una vela envolvente bajista. O sea, esto es un patrón de, oye, el precio se va para abajo. Pero si en vez de irse para abajo se aguanta, y no esto no se aguanta, sino que se aguanta por encima de un nivel importante de soporte, una especie de rango, que es como lo tenemos nosotros dibujado, esto puede implicar, oye, esto no es un pullback para seguir cayendo, sino que es un impulso, un pullback y una continuación, ¿de acuerdo? Era muy importante y más importante de lo que parece ese movimiento. Igualmente no va a servir de nada si lo mantenemos unos días y el precio acaba fallando y acaba cayendo, ¿no? Por lo que hay que centrar mucho la atención en esto que estamos viendo aquí y en entender que esto realmente puede ser una especie de patrón de triángulo para dar un posible movimiento impulsivo, O sea, Chiliz está bien situado para intentar buscar una posibilidad a corto plazo, lógicamente, porque para que Chiliz se vaya hasta el 0,26 y además rompa, el mercado tiene que estar bastante alegre. Si no, pues bueno, probablemente puede venir a buscar liquidez y venirse para abajo nuevamente, ¿no? Pero sí que es verdad, vamos a mirar en 4 horas, que técnicamente, pues bueno, puede estar formando esta especie de patrón de triángulo. Lo podemos dibujar tal que así. Voy a poner así. Lo podemos dibujar de esta manera y esto puede ser perfectamente una acumulación, un triángulo para dar un patrón de reversión y arrancar hacia arriba, ¿no? No sé, doy ideas, ni mucho menos. Yo personalmente no creo que lo vaya a tomar, pero porque soy menos agresivo en este sentido, pero alguien que sea agresivo y que busque movimientos cortos y tenga más aversión al riesgo, por así decirlo, que yo, lo puede buscar, sin problema puede buscarlo, ¿de acuerdo? Así que nada, la situación de Chiliz era esta, es la que os he comentado, y vamos a pasar ya directamente, porque no hay más que comentar en Chiliz, a ICP. A ver,
ICP ya comentamos, y quedan ICP y Luna. Y en ICP ya comentamos que el precio seguía haciendo impulsos y pullbacks para seguir cayendo. ¿Pero qué está cambiando en ICP? Pues bien, está cambiando que después de un hipotético pullback, es decir, esto de aquí era, bueno, esto era el impulso, esto era el pullback, esto era el impulso, esto era el pullback. Ahora venía el impulso, ¿no? Teniendo en cuenta que el mercado va así. Pues bueno, teniendo en cuenta eso, ¿qué estamos viendo? Una desaceleración, un freno, por lo cual un fallo en crear mínimos decrecientes, por lo cual un hipotético cambio de tendencia. Aquí en gráfico diario lo estamos viendo, el precio no está cayendo, está consolidando, está aguantando. Y en una zona muy importante, como es el nivel de 15-16, que no es que sea un nivel de soporte, sino que es el mínimo anterior, pero es que en niveles de liquidez, niveles importantes, críticos, clave, que implican algo, no solo son los niveles horizontales de soporte o resistencia, sino que también son los mínimos anteriores. ¿Por qué? Pues porque romper el mínimo anterior te implica hacer mínimos decrecientes, por lo cual te implica price action y dirección. ¿Qué quiero decir con esto? Que, pues por ejemplo, esto de aquí, yo que sé, todo este recorrido de aquí, en ciertas partes del recorrido no te implica price action y dirección. Sí, vale, está cayendo, pero esta caída no te implica en todas sus fases que se está viendo una afectación en el gráfico. ¿Cuándo te implica eso? Pues cuando pasas de hacer, por ejemplo, imaginaos, el precio se levanta, hace un pullback, se levanta, aquí te está implicando en esta fase de aquí continuación, ¿vale? Luego se levanta por aquí, y en todo este recorrido de aquí no te implica nada, pero aquí sí que te vuelve a implicar máximos crecientes, por lo cual tendencia alcista. Pero, por ejemplo, luego, cuando empieza el pullback, aquí te implica, está empezando un pullback. Aquí no te implica nada, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, en toda esta fase de aquí, te implica que puede estar cambiando algo porque el pullback está alargándose más. Y aquí, finalmente, en el mínimo anterior te implica cambio de tendencia nuevamente, ¿vale? O sea, en el mercado hay fases en las que el precio, pues, no te está cambiando nada en tu análisis, pero hay otras en las que sí. Y actualmente estamos pasando por una zona en la que sí que te está implicando cosas, ¿ok? Entonces, tenemos que entender que todo esto de aquí es muy positivo para ICP. Y es posible que sea el movimiento que quería ver. ¿Por qué? Pues porque en este punto de aquí, ¿esto qué implica? Un pullback. ¿Un pullback para qué? Para seguir cayendo. Ya lo comentamos. Dijimos que tenía que mantener estos niveles para que estuviera cambiando algo y lógicamente no los mantuvo. Pero ahora mismo, lo que estamos viendo ahora es un movimiento impulsivo y una acumulación en zona de mínimos anteriores. Por lo cual, ¿qué es lo que queremos ver para entender? Vale, puede estar cambiando algo. Fijaros que este recuadro de aquí ya lo dibujamos anteriormente. ¿Qué implicaba? ¿Por qué lo dibujé? Pues porque dije, quiero ver que el precio acumula en esta zona, en estos niveles. Y lo único que hice fue coger el máximo anterior y coger el mínimo. Y quería ver esto, acumulación, y es lo que está formándose ahora. Por lo cual se está formando un principio de que significa principio de posibilidad de entrada, ¿no? Pero es muy pronto, o sea, aún el precio perfectamente puede haber acumulado un poquito y luego, pues, por una noticia o por lo que sea, seguir cayendo. ¿Qué es lo que quiero ver? Pues, hombre, quiero empezar a ver máximos crecientes en toda esta temporalidad de aquí, en todo este precio de 4 horas, pues quiero empezar a ver rupturas de 17, 18, para empezar a ver que el precio en gráfico semanal está en tendencia bajista, parece que frena, en gráfico diario vemos cómo hay un freno clarísimo en una zona de mínimo anterior, y en gráfico de 4 horas empiezan a haber máximos crecientes que anulan esa acumulación y la pasan a una siguiente fase. Fase de continuación, fase de lo que sea, da igual, pero ya es otra fase distinta a la que estamos viendo, ¿vale? Así que nada, ya iremos viendo cómo se desarrolla el precio de ICP, pero vamos a pasar primero a por Luna para finalizar el vídeo. Luna sigue muy similar a como la dejamos anteriormente, ¿vale? Como veis, está en esta especie de... El día de ayer hizo una especie de envolvente bajista, lo cual confirmaba, oye, el precio rechaza ciertos niveles importantes, como son las medias móviles de 50, la de 20, etcétera, etcétera. Pero lo que está haciendo ahora mismo es desarrollar un movimiento opuesto a lo anterior. ¿Esto es positivo? Sí, es muy positivo. Es muy positivo, ¿por qué? Pues porque esto puede implicar un impulso, un pullback, y cuando ves esto de aquí, dices, vale, continuación bajista. El precio se impulsa, hace un pullback, desacelera un día, el día siguiente envolvente bajista. ¿Qué falta? Confirmación del movimiento bajista. Para entender, vale, dejamos atrás ya la fase pullback, desaceleración, pasamos a la fase impulsiva. El mercado se impulsa, desacelera, hace el pullback, se impulsa, desacelera, hace el pullback. Aún estábamos en esta fase de aquí.
Si la vela de hoy fuera bajista, entraríamos en esta fase de aquí, que luego se desarrolla más o menos, ¿no? Eso ya es otro tema. Pero ahora mismo estamos empezando a anular esa primera fase impulsiva, creando un movimiento impulsivo al revés, ¿no? Divergente, perdonad. Cosas negativas, bueno, pues hay que esperar 13 horas a ver qué es lo que acaba sucediendo. ¿Vale? Simple y llanamente hay que esperar a que el precio cierre el día de hoy para confirmar esa anulación. ¿Por qué? Pues porque perfectamente podemos venir a los niveles anteriores y hacer un movimiento bajista. ¿Y esto que implicaría? Un tweezer top, dos velas high test en gráfico diario, que implicarían un doble techo en gráfico de 4 horas. Como veis, implicaría exactamente eso. Si el precio ahora se levanta más, viene hasta el máximo del día de ayer y cae, esto sería un doble techo en 4 horas, que implicaría un cambio de tendencia en 4 horas general, que crearía un cambio de tendencia también en gráfico diario aquí para dar ese movimiento bajista de continuación. Por lo cual, pese a que Luna de momento va muy bien, pese a que Luna está pudiendo dejar atrás o está intentando dejar atrás ese fantasma de cuidado que el precio, esto es un pullback para seguir cayendo, pese a ello tenemos que esperar al cierre de hoy en este caso. Igual que en Bitcoin sí, en Luna no creo que sea necesario el focalizar en temporalidades menores, ¿vale? En 4 horas. Sí que es verdad que lo podemos tener, bueno, ¿por qué? Pues básicamente para ver cómo desarrolla el precio en el nivel de 95, que es el nivel que ya comentamos que le iba a costar y efectivamente le costó. Aquí hicimos el análisis anterior, lo intentó romper para abajo, pues es un nivel importante, por lo cual es el nivel que tenemos que tener en cuenta. En pro de entender, vale, si este nivel no lo rompemos, iniciamos el movimiento bajista. Pero es que si este nivel sí que lo rompemos, crearemos máximos crecientes y anularemos todo este posible movimiento bajista, ¿de acuerdo? Es un poco el focus en Luna, el focus que tenemos que tener durante las próximas horas e incluso días en Luna, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.